a esta hora de la mañana nosotros nos trasladamos de inmediato a la sala Miguel Grau Seminario, acá en el Palacio Legislativo. Lo tienen en sus pantallas, donde se encuentran reunidos precisamente los integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para llevar a cabo una sesión ordinaria. Veamos. Pensada el trámite de aprobación. Estación Informes. La Presidencia informa que, de conformidad con el acuerdo adoptado por la Subcomisión en su sexta sesión extraordinaria del 8 de enero del presente año, para evaluar y calificar las denuncias constitucionales relacionadas a los altos funcionarios del Ministerio Público que se encuentran en giro en la Subcomisión, la Presidencia señala que las mencionadas denuncias constitucionales serán calificadas y agendadas progresiva y oportunamente a efectos de ser debatidas y votadas cuando corresponda. La relación de las denuncias constitucionales en mención es la siguiente. Denuncia constitucional 135, ciudadano Raúl Clemente Flores Díaz, contra el fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Montesa. Denuncia constitucional 136, ciudadano Vicente Díaz Arce, fiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde. Denuncia constitucional 150, ciudadano José Gregorio Flores Torres, fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Montesa. Denuncia constitucional 156, ciudadano César Jordán Boleje, fiscal supremo, contra el fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Montesa, jefe de la Fiscalía Suprema del Control Interno. Denuncia constitucional 157, ciudadano Eber Humberto Cabañas López, contra el fiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde. Denuncia constitucional 158, ciudadano José Gregorio Flores Torres, contra el fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Montesa. Denuncia constitucional 161, ciudadano Vicente Díaz Arce y Elizabeth Amanda Palomino Córdoba, contra el ministro de Interior Carlos Miguel Ramón Basombrío Iglesias y fiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde. Denuncia constitucional 162, ciudadano Fernando Villarreal Zavala, apoderado de Vigilancia Integral Corporativa SAT, contra el fiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde. Denuncia constitucional 164, ciudadana Rosario Estefanía Saavedra Duarte, contra el fiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde, fiscal adjunto supremo titular Jorge Antonio Bernal Cabero. Denuncia constitucional 167, ciudadano Raúl Arca Araníbar, contra el fiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde. Denuncia constitucional 181, ciudadano Jorge Virgilio Chimpay Caja, contra el fiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde. Denuncia constitucional 183, ciudadano Humberto Armando Rodríguez Sena, contra el fiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde y el juez supremo Luis Alberto Ceballos Vegas. Denuncia constitucional 191, ciudadano Aureliano Pascasio Ángeles Bonilla, contra el fiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde. Denuncia 208, ciudadano Alipio Héctor Palomino Prado, contra el fiscal supremo Tomás Aladino Galvez Villegas. Denuncia constitucional 238, ciudadano Virginia Delgado Berlanga y Jesús Linares Cornejo, contra Pedro Chávarri Vallejo, fiscal supremo, Alan García, expresidente de la República, Raúl Rodríguez Montesa, vocal supremo, Pablo Sánchez Velarde, fiscal supremo. Denuncia constitucional 243, congresista Marixa García Jiménez, Lisbeth Robles Uribe, contra el fiscal supremo Tomás Aladino Galvez Villegas. Damos la bienvenida a la congresista Karina Beteta. Denuncia constitucional 256, ciudadano Víctor Castillo Neira, fiscal de la Nación Pedro Chávarri Vallejo y el ex consejero Guido Águila Grados. Denuncia constitucional 257, ciudadano Juan Francisco Sánchez Oliva, contra el fiscal supremo de la Nación Pedro Chávarri Vallejos. Denuncia constitucional 266, congresista Jenny Vilcatoma de la Cruz, contra el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde. Denuncia constitucional 280, ex congresista José Oriol Anaya Oropesa, contra los exfiscales de la Nación José Peláez Bardales y Gladys Achaíz Ramos y los excongresistas Carlos Bruce Montes de Oca y Marta Moyano Delgado. Denuncia constitucional 281, ciudadana Emiliana Estelita Vázquez Livia, contra el exfiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde y la fiscal adjunta Liz Patricia Benavides Vargas. Denuncia constitucional 287, ciudadano Wilfredo Caballero Carrasco, contra el fiscal de la Nación Pedro Chávarri Vallejo. La Presidencia informa que en sus respectivas carpetas de trabajo se encuentran para su conocimiento los cuadros de documentos recibidos y remitidos. Si algún congresista desea acceder a uno de ellos, puede solicitarlo por secretaría.
Damos el uso de la palabra para cualquier informe y pedido de los señores congresistas. ¿Sí? Tiene el uso de la palabra el congresista Luis Galarreta. Gracias, presidente. En todo caso, no sé si es un informe o lo trasladé como un pedido, pero creo que es importante, presidente. Bueno, yo recién tengo, creo que soy el último que ha entrado a esta comisión, a raíz de algunas modificaciones al cuadro de comisiones, pero creo que es importante, presidente, señalar el aspecto en el que nosotros nos vamos, y seguro que se han venido rigiendo a través del tiempo, ¿no? Es decir, nosotros no tenemos que, y después voy a decir por qué lo digo, nosotros no tenemos por qué tomar unas decisiones relacionadas a cada caso que va a ser puntual, o en el caso que creo que lo van a plantear, la acumulación o lo que fuese, tenemos que hacerlo dentro de lo que corresponde al marco constitucional y legal. Yo acá después voy a hacer una observación. Digo esto porque quiero solidarizarme y además felicitar al congresista Cheput, porque, bueno, ya que no tenemos quien defienda la institución, por lo menos el congresista Juan Cheput lo ha hecho, y me refiero a la inapropiada y además inaceptable posición de una ONG dentro del país, porque por lo menos si los demás no lo hacen suyo, yo lo respeto a cada parlamentario. Yo sí me respeto como congresista y creo que el congresista Cheput también. Si los demás no les parece grave, será su decisión, pero aquí nadie puede ponernos de afuera plazos, tiempos, ni ninguna situación en la que tenga que acá ordenarle a una comisión del Congreso Nacional. Yo sé, presidente, que hoy día, no todos, pero habrán algunos fiscales que pueden pasar por encima de la inmunidad, algunos jueces que pueden pasar por encima del orden constitucional, algunos miembros de poderes ejecutivos o legislativos que la Constitución y el reglamento ya no interesa. Vivimos en un Estado absolutamente oclocrático y tenemos una situación en la que, por lo menos en esta comisión, si existe poderes, o algunos, no todos felizmente, y esperemos que ahora con la conducción de la nueva fiscal de la Nación se mejore también varias cosas de la Fiscalía, pero si existen o jueces o fiscales o incluso hasta los medios de comunicación, ¿no? Para nadie es noticia hoy día que el presidente Vizcarra se había vendido a la empresa consorciada de Odebrecht. Eso no es noticia. La chavarrización es la noticia. Entonces, presidente, aprovecho para saludar al congresista Cheput, pero para dejar también mi posición. O sea, yo soy un parlamentario, tengo 3 periodos, nunca me he cambiado a la mitad del quinquenio, por si acaso. O sea, nunca me he cambiado a la mitad del quinquenio. Ese no es mi caso, como algunos lo venden, pero yo voy a hacer respetar, por lo menos desde mi trinchera, si va el término, el orden constitucional y sobre todo la majestuosidad del Parlamento. Podemos tomar posiciones distintas que nos gusten o no, pero tienen que ser dentro del marco constitucional. Entonces aquí nadie nos puede poner un plazo. Si estamos aquí es porque nosotros hemos decidido estar acá. Si hoy día aprobamos es porque decidimos aprobar. Si hoy día lo aplamos o lo aplazamos o lo que fuese, son decisiones autónomas del Congreso. Solamente quería dejar eso, presidente, como introducción y nada más. Gracias, congresista. Tiene uso de la palabra el congresista Juan Cheput. Gracias, presidente. Quiero empezar agradeciendo las palabras del congresista Luis Galarreta y, como bien él ha señalado, el propósito de mi intervención mediante las redes sociales el día de ayer era única y exclusivamente defender los fueros del Parlamento. Es inaceptable que se pretenda, bajo el pretexto de la eficacia, justificar una marcha contra el Parlamento como si esta fuera pues una república bananera. Pero lo más triste de todo, señor presidente, lo más lamentable, es que esto sirve para que los corruptos, aquellos que están en estos momentos implicados en algún tipo de investigación constitucional, digan en los medios extranjeros: ya ven cómo en el Perú no se respeta el debido proceso, cómo se exige que una marcha sea la que lleve de la nariz al Parlamento y por lo tanto beneficie a muchas personas que en estos momentos están siendo implicadas en algún tipo de cuestionamiento. Por lo tanto, es un boomerang contra lo que pretenden plantear. Y el otro punto, señor presidente, tiene que ver con la acumulación, que creo que este no es el momento para discutirlo, pero sí es el momento para recordar cómo fue el contexto en el cual decidimos no acumular en el mes de agosto, o durante la gestión de la congresista
Takayama. El congresista Pacori estaba investigando al señor Inostroza y a diversos medios y a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. En ese contexto se acumuló una denuncia y se le tenía que otorgar un nuevo plazo. Se acumuló otra denuncia y se tenía que otorgar un nuevo plazo. ¿Y qué decían algunos medios o algunas ONGs? Ya ven cómo dilatan, ya ven cómo incrementan los plazos, ya ven cómo no tienen cuándo acabar, y era consecuencia de la acumulación. Empezaban a investigar la denuncia 1, se le daba un plazo, se acumulaba la denuncia 2, se le tenía que ampliar el plazo, se acumulaba la denuncia 3, se tenía que volver a ampliar el plazo, y en lugar de decir felicitamos por la acumulación, decían ya ven cómo estiran la investigación. Entonces, en esa circunstancia no respondimos como debimos haberlo hecho, pero se le echaba la culpa al Parlamento de una cuestión que tenía que ver con la acumulación. Hoy día es otra figura, hoy día vamos a discutir la acumulación en un contexto distinto, con un solo plazo. Pero en ese momento se hizo y ni siquiera se señaló que la ampliación de los plazos obedecía a esa acumulación. O sea, en lugar de felicitarle al Parlamento por la acumulación, ¿no?, se decía ya ve cómo dilatan. Al final se acumuló y bueno, llegamos a tener un informe que fue aprobado por el Pleno del Parlamento. Entonces, señor presidente, creo que lo mejor que tenemos que hacer es, en función de la representación que nos ha dado el pueblo, es hacer valer el debido proceso, el reglamento y la Constitución. Eso es clave en el manejo de esta comisión. Aquellos que pretenden llevar al Congreso de la nariz, lo único que hacen es justificar en estos momentos lo que podría significar un grupo de corruptos que lo que está esperando es que el Congreso marche como una veleta al ritmo de la opinión pública, y no es así. Es en estos momentos donde tenemos que fijar posición, ampararnos en la Constitución y en nuestro reglamento y hacer docencia política señalándole al pueblo lo que es pertinente, que nosotros estamos acá para cumplir un objetivo que es el que la Constitución se respete. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Karina Beteta. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los colegas congresistas. Presidente, creo ya mis colegas que me han antecedido sobre el tema, tanto el congresista Galarreta como el congresista Cheput, respecto de la defensa de la institucionalidad como es el Parlamento. Totalmente lo suscribo, lo dicho por ellos, y la verdad que nosotros como congresistas, como muchos dicen, posiblemente no podemos hablar a nombre de todos, pero los que sí tenemos la capacidad de poder diferenciar el rol que corresponde como congresistas y cuáles son nuestros deberes, estamos cumpliendo. Acá respondo a mis electores y no a las ONGs que me quieren llevar de las narices al hacer lo que ellos consideran pertinentes. Y más aún, no podemos permitir en un Estado de Derecho que pretendan de alguna manera amenazarnos con marchas tras marchas. Eso hay que dejarlo claro, señor presidente, y creo estamos trabajando en lo que corresponde a esta subcomisión de acusaciones. Solamente ello quería mencionar, dejando constancia que no nos pueden pretender obligar a casos que ellos solamente quieren ver. Pero en otros temas, silencio total. Sobre los otros temas, ahí no mandan un tuit, ahí no piden absolutamente nada. Entonces el pueblo ya está dándose cuenta de aquellos que pretenden abanderar la lucha contra la corrupción cuando tienen que responder al país. No es fácil decir no y luego, bueno, me equivoqué, y buscar traductores para que digan no quiso decir eso, simplemente la pregunta no era bien formulada. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Congresista Montenegro. Gracias, presidente. Gracias, colegas. Yo creo que esta mañana debemos hacerla no solamente productiva, sino dar resultados justamente a lo que la ciudadanía exige. Y no es que tengamos que hacer proselitismo ni dar respaldo a ONGs o dar respaldo a medios de comunicación que muchas veces tergiversan la información. Estamos acá primero para resolver aquello que debió hacerse con muchísima anticipación.
la propuesta de mi colega Arana del 25 de julio, mi propuesta del 3 de septiembre, después que sale el informe de Sandra Castro. O sea, no podemos acá hacernos las víctimas y decir, uy, quieren influir en el Congreso, uy, nos están atacando. No, señores, la población está indignada y el traslado de esa indignación hacia este foro es justamente dar respuesta el día de hoy a aquello que todos los peruanos esperan, porque después de haber visto ayer en muchos medios de comunicación cómo se manejó el señor Chávarri, sus asesores y los procesos en la Fiscalía, yo creo que este es el momento de resolver, de dar respuesta oportuna. Acá todos estamos para respetar la Constitución y hacerla respetar. Acá todos estamos para respetar la autonomía de poderes y hacerla respetar. Pero también estamos para respetar la institucionalidad del Congreso. Y eso implica respetar sus valores democráticos. Eso implica respetar su marco estratégico, que habla de probidad, que habla de eficiencia, que habla de transparencia y que habla de rendición de cuentas. Así es que, en ese sentido, tenemos que darle todas las garantías a la ciudadanía organizada, a la ciudadanía de a pie, que en todas las regiones se movilizaron en el país para decirle un no rotundo a la corrupción. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Agradecer a los congresistas que se han manifestado, al congresista Juan Chepú, al congresista César Vázquez, en contra de ese mal tuit de esta ONG, lamentable, que viene trabajando ya desde hace 2 años y medio en mellar la institucionalidad del Congreso. Y respecto a los casos que hoy se ven en agenda, yo les voy a hacer recordar a la congresista Montenegro, con todo respeto, y a todos los congresistas, que hay que, en esta comisión, esta subcomisión, que es una subcomisión cuasi jurisdiccional, pegarse estrictamente al reglamento de la Constitución. ¿Y cuál han sido los procedimientos que se han venido dando en el Congreso? Y se lo dije al congresista Arana en su momento en una sesión, para adelantar algún caso en particular. Son los voceros que se pronuncian ante la Junta de Portavoces o de manera implícita, como sucedió en el caso que se vio de los Avengers, en su momento que hicieron una conferencia de prensa. Es la manera como el Pleno, a través de sus voceros, se pronuncia y la subcomisión acata ese pedido de todos los congresistas a través de su vocero para ver un caso en particular, no de manera autónoma. Tenemos que regirnos bajo los procedimientos estrictos. ¿Por qué? Porque mañana más tarde, dado un mal procedimiento, van a otra instancia y luego quedamos mal y el Estado es el que se perjudica. No habiendo otra solicitud, entramos a la orden del día. Debate y votación de la propuesta de informe de calificación de la denuncia constitucional 239 formulada por el congresista Gino Costa Santolaya contra el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarri Vallejos contra infracción constitucional en los artículos 3, 39, 44 y 158. Resumen. Se le denuncia por varios hechos que evidencian, según lo manifiesta el congresista denunciante, la configuración de infracciones constitucionales vinculadas a los siguientes hechos. Primero, haber brindado apoyo de forma irregular al ex magistrado Inostroza Pariachi. Segundo, respecto a reportes como constancias de denuncias que fueron archivadas a favor de este último. Tercero, haber coordinado con la prensa para promover su elección como fiscal de la Nación. Cuarto, haber impedido la fiscalización de la AMAG cuando tenía el cargo como de director de la Academia de la Magistratura. Y quinto, el haber mentido ante la opinión pública. A. Se declara la improcedencia en el extremo que refieren a los hechos que fueron objetos de investigación de la denuncia constitucional número 227. B. Se declara la procedencia porque su comportamiento constituiría evidentes transgresiones constitucionales al haber incumplido su obligación como máximo representante del Ministerio Público, por lo que su conducta habría estado orientada a tutelar intereses particulares, mas no el de la nación, existiendo indicios que se habría vulnerado el principio de buen gobierno. Se solicita al secretario técnico dar lectura de la parte pertinente del informe de calificación.
239. Informe de calificación de denuncia constitucional número 239. De conformidad con lo establecido en el inciso B del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, Oficialía Mayor ha enviado a esta subcomisión de acusaciones constitucionales la denuncia constitucional número 239 formulada por el congresista Gino Costa Santolaya contra el fiscal de la Nación Pedro Chávarri Vallejos por infracción constitucional a los artículos 3, 39, 44 y 158. Conclusiones. Primera, por los argumentos expuestos en el análisis que antecede de conformidad con el inciso C del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declara improcedente la denuncia constitucional número 239 formulada por el congresista Gino Costa Santolaya contra el fiscal de la Nación Pedro Chávarri Vallejos en el extremo que refieren a los hechos: carencia de transparencia e integridad, impedimento de fiscalización, favorecimiento irregular y direccionamiento de la opinión pública y mentiras arteras a la ciudadanía por infracción constitucional a los artículos 3, 39, 44 y 158, recomendando su archivo. Segunda, declarar procedente la denuncia constitucional número 239 formulada por el congresista Gino Costa Santolaya contra el fiscal de la Nación Pedro Chávarri Vallejos en el extremo que refiere a los hechos, notas adulteradas, ratificación cuestionable y plagio de tesis por infracción constitucional a los artículos 3, 39, 44 y 158 de la Constitución. Tercera, solicitar a la Comisión Permanente el otorgamiento del plazo investigatorio para realizar los actos correspondientes. Lima, 14 de enero de 2019. Si algún congresista desea hacer uso de la palabra, congresista Gilbert Violeta. Luego el congresista Juan Cheput. Gracias, presidente. Saludando a todos los colegas. Presidente, la denuncia o la calificación de la denuncia constitucional 239 tiene dos extremos, ¿no?, a nivel conclusivo. En la primera se declara improcedente 3 supuestos, lo que se ha subtitulado como carencia de transparencia e integridad, y mentiras arteras a la ciudadanía, dos extremos. Y respecto de estos dos extremos, se considera que son improcedentes a efectos de su investigación y determinación de algún tipo de... ¿Perdón? Entonces, presidente, esto tiene un correlato con el artículo 3, 39, 44 y 158 de la Constitución. Y a mí me parece que el precedente que estaríamos dejando, si es que generamos una exclusión de investigación, sería nefasto, porque estamos hablando del fiscal de la Nación. Es decir, la carencia de transparencia, integridad y las mentiras arteras a la ciudadanía, más allá del título que se le ha consignado. Lo cierto es que si hay un funcionario público que tiene que ser por excelencia incuestionable en su integridad, es precisamente el fiscal de la Nación como titular de la acción penal y persecutor de los delitos en el país. Por lo tanto, la necesidad de que proyecte una imagen y que cumpla con una imagen de transparencia y de honestidad y honorabilidad son fundamentales. A mí me parecería que no hay fundamento para generar una improcedencia en estos dos extremos. Gracias, congresista. Le voy a solicitar al secretario técnico de lectura del artículo 89 en el inciso N, por favor. Secretario. Reglamento del Congreso de la República, artículo 89, inciso M. Las denuncias declaradas improcedentes o que tengan informe de archivamiento y que pongan fin al procedimiento de acusación constitucional en cualquiera de sus etapas no pueden volver a interponerse hasta el siguiente periodo anual de sesiones, requiriendo la presentación de nueva prueba que sustente la denuncia. En caso contrario, son rechazadas de plano. Gracias. Tiene uso de la palabra el congresista Juan Cheput. Gracias, presidente. Efectivamente, eso dice el artículo 89, inciso M. Pero estamos hablando acá de una nueva prueba, señor presidente, que tiene que ver con las notas. En este caso, cuando yo sustenté el tema vinculado a la acusación del congresista Marco Arana, estábamos hablando allí de las mentiras del doctor Chávarri en relación al almuerzo con el señor Camayo, que mintió una y otra vez sistemáticamente. El señor Chávarri en esta oportunidad incurre nuevamente en mentiras, pero en relación a otro tema,
Por lo tanto, yo respaldo la posición del congresista Violeta de que en esta primera parte no puede declararse improcedente, sino más bien procedente. De lo contrario, estaríamos incurriendo en el mismo error justificatorio que mandó al archivo la anterior denuncia y que nos ha colocado en una situación lamentablemente expectante ante la ciudadanía. Yo creo que en este caso el fundamento de la acusación del congresista Gino Costa es procedente, tanto acá como en el otro extremo que tiene que ver con las notas adulteradas en el 339, 44 y 158. Acá estamos viendo el comportamiento del fiscal, que tiene que ser impecable en relación a un hecho concreto que fue un escándalo ante la opinión pública. Por lo tanto, considero, señor presidente, de que en ambos casos es procedente. No, es que en el primero en improcedente es en relación. Congresista Javier Velázquez Quején tiene uso de la palabra. Presidente, quisiera invocar presidentes. Su comisión no es una comisión investigadora. Los denunciantes no pueden participar en el debate de una decisión que tiene que ver. Por eso es que el propio reglamento nos prohíbe que nosotros podamos poner denuncias. Entonces, a mí me parece que hay una actuación irregular de la subcomisión. Yo creo que el primero que debe observar el reglamento es usted, señor presidente. Segundo, es que los hechos que la propuesta viene del informe de la denuncia 239 ya han sido investigados. Si hay nuevos hechos, hay nueva prueba sobre otras mentiras, eso se va a ver. Pero lo que se está mandando a archivar es lo que se está declarando improcedente, es lo que el congresista Juan Cheput investigó. Eso por mandato del inciso M del artículo 89 no se puede volver a investigar. Aquí no estamos blindando a nadie. Cuando este es un procedimiento cuasi jurisdiccional, señor presidente, y hemos sentado precedentes. Si usted permite que esta sesión sea como una comisión investigadora, entonces ya sus resultados no van a ser vinculantes. Lo que se pronuncie en esta subcomisión es parte de la llamada investigación preliminar que se le hace a los funcionarios aforados. No hay que olvidar que una vez que el Congreso se pronuncia, el propio fiscal de la Nación, ahora fiscal de la Nación, de acuerdo al último párrafo del artículo 100 de la Constitución, no puede aumentar ni disminuir los términos de la acusación constitucional. Entonces, los denunciantes hablan a través de sus denuncias. Por eso hay una etapa, presidente, que si se declara procedente la denuncia, se pide el plazo a la comisión permanente, la comisión permanente da el plazo y hay una audiencia, donde ahí participan los denunciantes, los denunciados, los testigos, los peritos. Pero a mí sí me parece absolutamente inconveniente, para garantizar el debido proceso, señor presidente, de que sentemos estos precedentes, de que los denunciantes traten de influenciar en la decisión que se tome para la apertura o no, con el respeto que me merecen los señores congresistas. Esto no es de ahora, esta es una práctica de siempre en la subcomisión. Primero quiero decir eso. Segundo es que quiero decir que yo estoy de acuerdo en el primer extremo, presidente, de la denuncia que se declara improcedente, porque los hechos que contenían esa denuncia planteada en la 239 del congresista Gino Costa ya han sido investigados, ya han sido archivados en la comisión permanente. Y el inciso M del artículo 89 es muy claro, señor presidente. Que hay nuevas mentiras, eso se puede volver a ver, eso sí se puede volver a ver. Eso sí se puede volver a ver. Entonces, cuando el reglamento se pone en que después del periodo del año legislativo no se puede volver a plantear la misma denuncia, dice, salvo nueva prueba de lo que se investigó.
Y eso ya se investigó, Con respecto a la segunda parte de la en la práctica su presidencia ya hizo una acumulación, ya se acumuló la denuncia que ha presentado el congresista Gino Costa, la 288. Ya hizo una suerte usted de acumulación. Lo que quiero decir es que ese extremo que está declarando procedente está mal calificado, señor presidente. El argumento para denunciar por infracción a la Constitución, infracción que es una falta política, la Secretaría Técnica está planteando que un argumento para investigar por infracción a la Constitución es el que le hayan adulterado las notas al fiscal de la Nación en el ex Consejo Nacional de la Magistratura. Si eso fuera así, es una infracción a la ley penal, es un delito. Es un delito. Me parece que ha sido la calificación, no ha sido adecuada. Y la segunda, que está referida al plagio, también el plagio es un delito. Que evidentemente, si el delito de adulteración de notas y plagio, que es infracción a la ley penal, que es delito, y si es delito y se comprueba el delito, eso no excluye que si es un alto funcionario también pueda ser pasible de infracción. Pero estos dos argumentos a mí me parecen que no sustentan el tema de la infracción a la Constitución. Sí creo que en la práctica usted ya hizo una acumulación, en el caso del encubrimiento, calza con los fundamentos que establece los requisitos para presentar la denuncia, que se refiere a hechos. Y todo el país es testigo que hemos visto hechos, hemos visto videos, y eso sí merece ser investigado. En ese extremo yo voy a votar a favor de que se investigue. Pero lo que no puedo, presidente, es darle connotación de falta política a hechos que son infracciones a la ley penal, si los hubiere. Si hubiera adulteración de notas y hubiera plagio, eso no es de ninguna manera infracción a la Constitución, es elemental. Entonces ahí hay una errónea calificación. Por eso, presidente, en el tema del encubrimiento yo voy a votar a favor de que eso se investigue, pero en el tema de infracción por el plagio y de adulteración de notas, es más, presidente, hemos visto, por ejemplo, que a un fiscal, reconocido fiscal, lo han denunciado por plagiar su tesis. Pero era un hecho que no correspondía a él. ¿Quién hizo la evaluación? La universidad. La universidad acaba de decir que no ha habido plagio. Eso no es infracción a la Constitución. De verdad que ahí hay un gravísimo error que han cometido quienes han hecho esta calificación de la denuncia. Por eso que yo dejo sentada mi posición, lo hago en absoluta convicción de mis principios y de mi conciencia, y no con el ánimo de querer blindar o proteger a nadie. Pero creo que las cosas se tienen que encauzar en el ámbito de esta subcomisión, porque este es un procedimiento cuasi jurisdiccional. Y en ese sentido, presidente, creo que dejo al debate y esa va a ser mi posición que voy a tener al momento de expresar mi voto. Gracias, congresista. Solo para aclarar que la congresista señora Montenegro hizo el uso de la palabra en la estación pedidos, no en la orden del día. Cualquier congresista en esa estación puede hacer uso de la palabra. Solo los congresistas titulares de la subcomisión tienen y pueden intervenir en la orden del día, más no otro congresista. ¿Algún congresista quiere hacer uso de la palabra?